Buenas tardes para todos. Qué gusto saludarlos y acompañarlos en un tema tan apasionante como esto, que es el coaching y el mentoring, sobre todo en espacios Buca y Bani, porque también tenemos ese concepto ahí alrededor y ahora les cuento un poco más de eso. Quisiera acompañarlos esta tarde iniciando con esta frase de Oliver Burkeman, periodista británico y autor de varios libros muy interesantes. Oliver nos dice, la verdadera seguridad reside en abrazar sin restricciones la inseguridad, en reconocer que nunca pisamos tierra firme y que nunca podremos hacerlo. Y precisamente quería compartirles esta frase porque tanto el término VUCA como el término VANI más reciente, VUCA, seguro algunos de los conferencistas previos habrán escuchado en qué época nació y que VANI ha sido un complemento creado más recientemente para hablar de las características de los ambientes y los entornos que enfrentamos hoy día. Estos acrónimos nos traen palabras quizás inquietantes como la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad. ¿Y qué tal hablar de fragilidad, de ansiedad, de eventos y de acontecimientos no lineales e incomprensibles? Pero como ya los conferencistas anteriores estuvieron tocando esto, yo quiero hoy compartirles a ustedes otra mirada. ¿Qué podemos hacer ante estas palabras inquietantes? ¿Qué podemos hacer ante el entorno que hoy nos desafía y que hace un buen tiempo nos viene desafiando? Porque yo no sé ustedes, pero en los últimos 25 años de mi vida me he visto sorprendida y sacudida por varios eventos. Les decía a nuestras anfitrionas antes de iniciar que no te sacan de la zona de confort, sino que te lanzan como un cohete de tu zona de confort. Y yo quisiera interactuar con ustedes, los que están aquí en sala. A mí me gustaría preguntarles y que nos compartan en el chat qué ejemplos tienes del impacto del mundo buca, de ese mundo volátil e incierto, o del mundo Bani, de ese mundo frágil, de ese mundo no lineal, en tu vida personal o profesional. ¿Qué te ha pasado debido a estos entornos? Puedes escribir en el chat, por favor, y compartir abiertamente. Mientras tú escribes en el chat, yo también te comparto. Yo nací en Venezuela y hace 13 años aproximadamente dejé mi país porque mi esposo colombiano trabaja para la industria petrolera y desde entonces he estado viviendo en varios países distintos donde me vi de cierto modo obligada a medir mis habilidades de adaptabilidad. Me vi de cierto modo obligada a buscar habilidades para enfrentar un entorno volátil. A ver, sigo esperando, por favor compartan en el chat. ¿Quién quiere compartir? ¿Cómo ha sido el impacto en tu vida? Adaptarte a diferentes culturas, sobre todo cuando vienes de un país y de una ciudad de la que nunca pensaste que ibas a salir. Yo, por ejemplo, venía de una ciudad de alrededor de 300.000 habitantes, donde lo más emocionante que teníamos era un McDonald's. Así es. Y de la noche a la mañana me veo viviendo en otro país, en un país con una cultura totalmente diferente a la mía, en un país donde a pesar de que todos hablábamos español, usábamos palabras distintas para comunicarnos y para referirnos a ciertos elementos del día a día. Por acá dice María Josefina, las relaciones virtuales, el conocer personas por internet, pero no presencialmente. Así es, personas de cualquier geografía, de cualquier latitud, y acostumbrarnos a dar, por ejemplo, una charla en línea, a dictar una clase en línea o a tomar una clase en línea. Y dice Heriberto, adaptarme a una nueva forma de trabajar en medio de una pandemia. Muchas personas durante la pandemia perdieron su empleo, perdieron su familia, tomaron decisiones importantes en su vida personal y profesional. Y tuvimos que, de la noche a la mañana, nos lanzó como un cohete esta pandemia de nuestra zona de confort y aprender a sobrevivir a través de una pantalla. Gracias por compartir. Esos son grandes ejemplos, pero también ejemplos
de crisis. Hemos tenido grandes crisis de salud, hemos tenido grandes crisis financieras. En mi vida personal, por ejemplo, viví la crisis de la industria petrolera. En varias ocasiones hemos tenido varios picos y por supuesto la vivo muy de cerca porque mi esposo trabaja en esta industria petrolera y eso trae consecuencias para nuestra vida personal y familiar. Ahora, ¿cuáles son los desafíos que has enfrentado liderando en este mundo VUCA? Tú que estás ahí conectado, que eres líder aunque no tengas el título de jefe en la puerta de tu oficina o en el cargo, ¿qué tipo de desafíos te ha tocado enfrentar? No solamente adaptarte a una nueva modalidad de trabajo o como en mi caso, mudarte frecuentemente de país, algunas veces a un país donde no hablaban tu idioma. ¿Qué otros desafíos te ha tocado enfrentar en un mundo volátil, en un mundo incierto, en un mundo complejo, en un mundo extremadamente frágil e incomprensible? Incomprensible porque de repente vamos hacia adelante y sucede algo y resulta que retrocedemos y lo que pensábamos que habíamos ganado ya no es ganancia porque damos como que un salto atrás. ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son esos desafíos que has enfrentado? ¿Y qué te ha funcionado hasta ahora? Sí me gustaría preguntarles, ya nosotros acá, varios de nosotros hemos experimentado varias sacudidas debido a este tipo de entorno tan volátil, tan variante. ¿Qué les ha funcionado? Compartan en el chat, me gustaría leerlos, porque aquí estamos juntos también para intercambiar estrategias y aprender el uno del otro. Y me encanta intercambiar y conocer y aprender de ti. A mí, ¿qué me ha funcionado? Me ha funcionado mucho la mente abierta, lo que conocemos como el open mind. Me ha funcionado mucho la mentalidad de crecimiento, la adaptabilidad. ¿Y a ti qué te ha funcionado? Comprender el entorno, observarlo, estudiarlo. Aquí dice Isabel, me ha funcionado mostrarme vulnerable. Gracias, Isabel. Y a propósito de la vulnerabilidad, últimamente en las organizaciones se habla mucho de psychological safety, de la seguridad psicológica, que no pasa nada. En una organización hay seguridad psicológica. Si yo puedo levantar la mano y mostrarme vulnerable para decir, no puedo con esto, no sé hacer esta tarea, no tengo los recursos suficientes, necesito ayuda. Si tú estás trabajando en un entorno donde puedes levantar la mano y mostrarte vulnerable, estás trabajando en un entorno que tiene seguridad psicológica. Gracias, Isabel. Así es, un súper tema. Y cómo trabajar la seguridad psicológica, sobre todo en un mundo como el que estamos viviendo tan agitado. Le decía también a mis anfitrionas hace poco, oye, nos venían hablando del chat GPT de la inteligencia artificial y lo veíamos lejos y de repente un día amanecimos y ya lo teníamos frente a nuestras narices, ¿cierto? Y también comentaba que ya últimamente veo tantas sacudidas y tantos cambios que abro los ojos en la mañana y digo, a ver, mundo, sorpréndeme, ¿con qué me vas a sorprender hoy? Segundo, dice, me ha funcionado pedir ayuda y aprender a recibirla. Gracias, segundo, gracias por eso, porque a muchos de nosotros nos cuesta pedir ayuda, nos creemos autosuficientes o pensamos, creemos que debemos ser autosuficientes y que no está bien visto que pidamos ayuda. Pero el otro lado de la moneda es, ¿estamos dispuestos a recibirla? ¿Estamos abiertos a recibirla? Estamos abiertos a recibir, por ejemplo, un feedback, una retroalimentación sobre cómo lo estamos haciendo. Ante estas adversidades, ante estas situaciones, ¿cómo te puedes apoyar en la resiliencia? Y la resiliencia fue un término que nombramos muchísimo durante pandemia. ¿Cómo nos podemos apoyar en ella? ¿Será que es una herramienta? ¿Una herramienta para afrontar tanta adversidad? Esa es una de las herramientas. Tener claro nuestro propósito. ¿Será que estamos claros con nuestro propósito? ¿O estábamos claros y cuando llegó la pandemia se tambaleó ese propósito y ahora dudamos? Eso es otra de las grandes herramientas. ¿Y qué tal la inteligencia emocional? ¿Cómo está tu inteligencia emocional? Porque hoy yo puedo estar muy segura
de cómo estoy gestionando mis emociones. Pero mañana, gracias a esas nuevas noticias que recibo cada día, sucede algo que me mueve el piso para lo que yo no estaba totalmente preparada. Y allí entro en duda y allí me doy cuenta, ay, que las emociones no estaban tan bien gestionadas. Y además, la creatividad. Nos podemos apoyar en la creatividad, pero ¿cómo? Muchos de nuestros clientes en procesos de coaching llegan con esa inquietud. ¿Cómo me hago creativo? ¿Cómo puedo mejorar mi creatividad? Y nosotros como coaches le preguntamos, ¿qué te hace pensar que no eres creativo? Yo me he sorprendido muchas veces. Yo era una de esas personas que decía, no, yo llegué a este mundo negada para la creatividad. A mí como que me la quedaron debiendo cuando me enviaron para acá. Y gracias a esos entornos cambiantes y a los desafíos, me di cuenta y me conseguí siendo una mujer creativa, una mujer que pensaba que no sabía vender y que debido a una situación más o menos crítica terminó vendiéndole un asador a una vegana. Entonces allí me di cuenta, no, sí, sí, hay creatividad en mí, claro que sí. Y que me dicen de la adaptabilidad, cómo podemos mejorar nuestra adaptabilidad precisamente para podernos caernos, pero levantarnos ante el cambio de las reglas de juego, ante el cambio de condiciones. Cómo mejorar nuestra intuición, eso que sabemos, pero que no sabemos cómo lo sabemos. Esto que he venido repasando con ustedes, resiliencia, adaptabilidad, intuición, creatividad, inteligencia emocional, son herramientas claves que nos pueden ayudar a enfrentar y gestionar lo que es el mundo buca, el mundo Bani. Pero hoy yo también quiero hablarles de una herramienta poderosa, el coaching. Un término muy nombrado, amado por unos, odiado por otros, porque a veces me presento como coach y me dicen, ay, tú también eres coach, porque falta información, falta conocimiento. ¿Cómo nos podemos apoyar en el coaching para afrontar, para superar los obstáculos de este mundo buca de una forma más exitosa? Veamos. La International Coaching Federation lo exhibe en su página web, lo exhibe en sus estándares, define el coaching como una colaboración con los clientes, esas personas a las que llamamos coaches. Una colaboración con los clientes en un proceso de reflexión y creatividad que los inspire para maximizar su potencial personal y profesional. Maravilloso. Esto mueve, eso a mí me inspira y por esto me uní al movimiento del coaching y por eso dije, yo quiero estar ahí, yo quiero ser coach, porque el coaching va de conversaciones que provocan, que estimulan y cómo a través de preguntas. Y yo hoy traigo muchas preguntas para ustedes, preguntas que nos estimulan y que nos llevan a lugares donde hace rato no vamos, o no queremos ir, o no deseamos ir, o que no nos había pasado por la mente visitar. ¿Y para qué ir a esos lugares? Precisamente para conseguir resiliencia, para conseguir creatividad, para conseguir adaptabilidad, para desafiar nuestras creencias, eso que nosotros creemos que no somos capaces de. A veces decimos, no, yo no me creo capaz de liderar un equipo. No, yo no me creo capaz de cumplir con esta cuota de ventas. No, yo no me creo capaz de mudarme de país y empezar de cero y cambiar de profesión. Resulta que el coaching está aquí para eso, para a través de las preguntas provocar un pensamiento, una reflexión, un estímulo. Y hace poco, hace 2 días, escuché a Elena Espinal, un punto de referencia muy importante en el mundo del coaching, Master Coach certificado. Y nos decía Elena, el coaching es un proceso de aprendizaje mediado por un tercero. ¿Y por qué es un proceso de aprendizaje? ¿Y qué tenemos que aprender? Precisamente necesitamos aprender a cómo navegar, cómo surfear en este mundo buca, mundo Bani, el acrónimo que ustedes le quieran poner. Lo cierto es que el mundo todos los días nos sorprende con una nueva agitación, con un nuevo movimiento, nos cambia las reglas de juego,
nos cambia ese terreno conocido. Y precisamente a través del coaching podemos aprender. ¿Y qué podemos aprender? De nosotros mismos. Podemos aprender de esas habilidades dormidas. Podemos aprender de qué estamos hechos. Podemos aprender de nuestro verdadero valor, de nuestro verdadero potencial. Entonces, proceso de aprendizaje. Un proceso de aprendizaje en el que podemos estar más presentes y tener más conciencia. Díganme, ante un ambiente tan inestable, si no necesitamos estar más sintonizados. Estar presente es estar allí, es darse cuenta y no estar distraído con el requisito de mañana o la próxima reunión o el próximo desafío. Estar presente es cómo sintonizarte con el aquí y el ahora, sintonizarte con lo que está pasando frente a tus narices. No estar distraído para que no se te escape nada, para que no se te escape una habilidad que puedes poner en práctica, un recurso que puedes poner en práctica y hacer conciencia de qué historia te estás contando, qué historia le estás contando a los miembros de tu equipo, qué historia le estás contando a tu organización o qué historia se está contando tu organización. A través del coaching nosotros podemos mejorar esa presencia, esos niveles de sintonía con el aquí y el ahora y ese ejercicio de conciencia para darnos cuenta con qué contamos. ¿Será que aprender a navegar? ¿Aprender a navegar en la incertidumbre? ¿Aprender a navegar en un ambiente volátil? ¿Cómo aprender a navegar en medio de estas condiciones? El coaching nos puede ayudar a eso a través de estas preguntas, el darnos cuenta de qué recursos tengo para navegar. Alguno de nosotros las pandemias, hablando de navegar, alguno de nosotros la pandemia quizás nos consiguió en un yate, y lo digo metafóricamente, no literalmente, en un yate porque quizás teníamos las condiciones económicas, quizás teníamos un buen lugar para vivir encerrados, quizás teníamos un empleo que nos permitiera trabajar remoto, a otros no, su trabajo era netamente presencial. Entonces, quizás las condiciones que tenías en el momento de la pandemia eran similar a las de estar en un yate, con todas las comodidades, no hay problema, puedo estar quieto en casa. A otros quizás los sorprendió en un crucero, también con cierto nivel de comodidades, en calma, pudieron navegar este mar de incertidumbre en buenas condiciones. Otros no tenían ni yate ni crucero, sino solo tenían una tabla para surfear. Tenían allí cerquita poquitos recursos y salieron adelante. De alguna manera tenían estrategias y cierta experiencia para montarse sobre esa ola y salir adelante. Pero a muchos, quizás a la mayoría, la pandemia nos encontró o nos dejó a la deriva. Porque quizás no estábamos muy presentes, quizás no habíamos hecho ejercicio de conciencia, quizás teníamos ciertas creencias o pensamientos que no nos permitían avanzar y pensábamos, de esta no sé cómo salir, de esta no sé cómo adaptarme, cómo hago para aprender a trabajar remoto, cómo hago para sobrevivir a trabajar con mi equipo, un equipo conformado con personas de diferentes países, de diferentes culturas, a través de una pantalla. ¿Cómo hago para trabajar con mi equipo cuando no me abren la cámara y no los puedo ver? Muchas de estas cosas significaron estar a la deriva. La salud mental y la salud física, no sé ustedes, pero así como muchas personas perdieron su trabajo, a otras personas se les disparó el trabajo remoto, se elevó, se incrementó significativamente. Yo fui una de esas personas. Estuve trabajando de forma intensa de lunes a lunes, de 7 de la mañana a 10 de la noche en el computador. Y que sí, significó eso, eso me cobró, me pasó factura. Desgaste de los discos, se llama degeneración de los discos del cuello, una discopatía degenerativa, una lesión en el manguito rotador, túnel carpiano. Lo último fue epicondilitis o codo de tenista, todo por el trabajo remoto. Las rodillas también sufrieron, la postura, la silla, no estábamos preparados para trabajar de esta forma y a algunos nos pasó factura y aprendimos sobre la marcha. Aprendimos cómo podíamos hacer nuestro lugar de trabajo más ergonómico y cómo podíamos ambientar un lugar
de nuestro hogar para trabajar sin alterar nuestra rutina y poder seguir siendo productivos. A eso me refiero cuando les digo a la deriva y muchos otros casos que se pueden relacionar con esta metáfora de estar a la deriva. Pero hubo un proceso de aprendizaje. Y no solo la pandemia, otros efectos significativos en nuestras vidas que hayan causado estragos debido al mundo VUCA o al mundo Bani, nos hicieron dar cuenta de muchas cosas que podíamos hacer diferente, que podíamos hacer mejor. ¿Cómo podemos hacer para pedirle al mar que se detenga? Si el mundo está tan agitado, estamos ante un mar agitado. ¿Cómo podemos hacer para pedirle a ese mundo agitado y a ese mar agitado que se detenga? No podemos, ¿cierto? Pero lo que sí podemos hacer es hacernos preguntas. El coaching nos ayuda a hacernos preguntas poderosas. ¿Por qué las llamamos poderosas? Porque, como les decía, vamos a lugares que no hemos visitado. Podemos abrir conversaciones que no hemos tenido. Conversaciones como de qué soy capaz yo en medio de esta incertidumbre. ¿A qué me puedo atrever si no hubiese ninguna limitación? ¿A qué me puedo, qué es posible? ¿Qué oportunidades se abren para mí si yo me atrevo a avanzar y hacer eso que está del otro lado del mar? Porque todo eso que nosotros deseamos y soñamos está del otro lado de ese mar agitado. Pero conviene hacernos preguntas pertinentes, las preguntas apropiadas para poder llegar, para poder atravesar ese mar agitado y llegar al otro lado, allí donde está lo que aspiramos y necesitamos. Y entre esas preguntas poderosas, en este mundo volátil, ¿qué podemos hacer con los recursos que ya tenemos? ¿Qué recursos tienes ya? ¿Acaso tienes buenas habilidades de comunicación? ¿Acaso tienes muy buena red de networking? ¿Acaso sabes hablar otro idioma? ¿Tendrás buenas habilidades de adaptabilidad? ¿Se te hace fácil dirigir equipos? ¿Tienes una experiencia en, en otro oficio diferente si tuviste que perder tu empleo? ¿Cómo puedes complementar e integrar los recursos que ya tienes? ¿Y cómo puedes descubrir nuevos recursos para adaptarte a esa nueva realidad? ¿Y qué me dices de cómo podemos hacer para observar mejor, para convertirnos en mejores observadores en lugar de reaccionar? Porque cuando nos sacuden el piso, cuando nos cambian las reglas de juego, lo primero que hacemos es eso que hace esta mujer en la imagen, asustarnos, quizás gritar, quizás oponernos y ponernos a la defensiva. El coaching nos trae preguntas para descubrir cómo podemos ser mejores observadores en lugar de reaccionar. Y esto, por supuesto, nos podría acaso llevar a tomar decisiones más acertadas, más asertivas. Cuando vamos explorando con curiosidad, curiosidad, estas preguntas son preguntas de exploración y una pregunta lleva a otra y a medida que vas contestando te das cuenta de la respuesta estaba dentro de nosotros y ahora tengo elementos para tomar esas decisiones más acertadas. Resulta que este mundo busca nos exige rapidez, ¿sí o no? Que vivimos en un constante, lo quiero para allá, lo quiero para ayer, hay que tomar esta decisión ya, hay que levantar este proyecto en este momento, hay que definir esta estructura de costos, hay que definir marcos de alianza y todo pareciera que fuera para ayer, parece que todo fuera en un límite mínimo. ¿Qué hacer con esto? ¿Será que aprendemos a navegar esta incertidumbre como si estuviéramos en un mar quieto? ¿Será eso posible? ¿Qué tal si nos atrevemos a explorar de qué estamos hechos? ¿Qué tal si nos atrevemos a explorar si somos capaces de navegar esta incertidumbre como si estuviéramos en esa balsa, en ese mar quieto? Hoy conversaba con alguien que me dijo, oye, ¿sabes qué? La inactividad es un privilegio y no pude dejar de pensar en el mar quieto y la inactividad. ¿Será que tenemos tiempo para hacer eso que hace esta mujer en la orilla del lago? ¿Será que tenemos tiempo para detenernos, hacer una pausa y revisar con qué recursos cuento? ¿Qué impacto está generando este mundo buca en mi vida personal o en mi vida organizacional? ¿Qué impacto está generando este mundo buca en mi empresa?
¿Tenemos tiempo para hacer esa pausa? Se ha convertido en un privilegio estar inactivos precisamente por la rapidez que nos exige las condiciones del entorno. Pero a través del coaching puedes tomarte esa pausa. A ver, una reflexión y conversar con alguien neutral, alguien que te acompaña desde un código de ética y desde la confidencialidad para que hables en voz alta. Es tu espacio donde tú hablas, haces reflexión en voz alta con alguien que te acompaña, que te escucha. El coach refleja y te devuelve las palabras que tú estás diciendo para que te escuches en él y te des cuenta si es esa la historia correcta, si es esa es la historia que tú te quieres contar. ¿Y si realmente estarás en el mar o estarás en un desierto? ¿Será que tú crees que estás en un mar agitado porque alguien te dijo que el mar está agitado? ¿O realmente estás en un desierto y alguien te dijo que estabas en un desierto? ¿Cómo hacer para darnos cuenta de cómo hacer para darnos cuenta de dónde estamos a través de esas preguntas poderosas? Hacernos preguntas, por ejemplo, ¿será que necesitamos primero aprender a navegar dentro de nosotros mismos para luego salir a navegar en la incertidumbre? ¿Cómo estamos por dentro? Hemos tenido esa pausa, ese periodo de inactividad para explorar y reflexionar sobre esos recursos con los que contamos. ¿Será necesario empezar primero por aprender a navegar dentro de nosotros mismos y así salir más preparados para estos mundos de incertidumbre, para este entorno de incertidumbre y de fragilidad? Ahora exploremos el mundo del mentoring, porque esta intervención es precisamente de ver cómo el coaching nos puede ayudar y cómo el mentoring, otro espacio diferente, otro escenario diferente. Veamos, ya vemos que a través de las preguntas poderosas podemos en el coaching encontrar información valiosa para ver con qué recursos contamos, cómo podemos avanzar, ¿cierto? Ahora veamos el mentoring. ¿A qué mentores recuerdas en tu vida? ¿Quién ha sido tu mentor en tu vida? Cada vez que hago esta pregunta me dicen papá, mamá, mi tío, pero hay otros mentores. ¿A quién puedes recordar? Y no solo quiero invitarte a que recuerdes estos mentores. Algún líder puede ser alguien a quien tú admiras, quizás nunca hablaste con él o con ella, pero lo veías actuar y sus acciones te inspiraban a ti y te enseñaron ciertas cosas, porque podemos aprender de mentores con los que no hablamos directamente, pero podemos observar sus acciones y ver qué les ha funcionado a ellos para aplicarlos en nuestro mundo. Y cuando piensas en esos mentores, ¿qué hicieron para que los recuerdes? ¿Qué hicieron por ti? Gracias, Isabel. La diferencia entre coaching y mentoring. En el coaching, el coach te hace preguntas, te devuelve las palabras que tú dices. El coach no te da consejos, no te da una receta donde te dice paso uno, dos, tres. El mentor sí. El mentor desde su experiencia te puede decir esta estrategia te puede funcionar. El mentor sí te puede dar consejos, porque el mentor es una persona experimentada en un área de tu interés. Por ejemplo, si tú quieres aprender habilidades de ventas, tú buscas un experto en ventas que pueda ser tu mentor y le preguntas, ¿cómo vendo? ¿Cómo hago para prospectar? ¿Cómo hago para hacer seguimiento? ¿Cómo hago para hacer llamadas en frío? Y él te da esa información. El coach no. Cuando tú le preguntas al coach cómo puedo mejorar mis habilidades de venta, el coach te pregunta qué te hace pensar que tus habilidades de venta no están bien o que necesitan mejora. ¿Ves la diferencia? Los mentores que nosotros recordamos con especial cariño, afecto o muy puntualmente son personas que de alguna manera cambiaron nuestra vida porque nos dieron consejos valiosos, porque nos dijeron, este es el camino, porque quizás nos presentaron con alguien más. Estos mentores fueron nuestros aliados, fueron hasta nuestros patrocinadores. Estuvieron allí codo a codo acompañándonos en cada paso del momento. Con gusto, Isabel. ¿Qué más? ¿Qué tipo de guía te ofreció ese mentor? ¿Cómo te guió? ¿Te compartió un libro? ¿Te acompañó a una reunión? ¿Te dijo paso uno, dos, tres? ¿Te acompañó a hacer el experimento, la prueba? ¿Qué tipo de guía te ofreció ese mentor?
¿Qué consejos recuerdas especialmente? Un mentor financiero, por ejemplo, te puede decir, te puede aconsejar sobre cómo manejar tus finanzas, cómo llevar tu presupuesto, te puede compartir plantillas y te dice el presupuesto lo puedes llevar de esta manera y puedes estructurar tus gastos de esta manera y puedes diversificar tus ingresos de esta otra manera. ¿Qué consejos de ese mentor que vino a tu mente, qué consejos recuerdas que te dio? Hay mentores como mi madre que nos alimentan con frases de cariño. Hay mentores que te inspiran o te mueven a la acción cuando te dicen, yo creo en ti y eres capaz de hacerlo porque ya lo hiciste en tal fecha, ahora puedes hacerlo acá. Y te comparte estrategias, te da consejos, te guía. ¿Qué tipo de aliado fue tu mentor? Te pregunto, ¿cómo se convirtió en tu aliado? ¿Qué hizo para ser tu aliado? ¿Qué agradeces de este mentor en esa alianza que formó contigo? ¿Te acompañó desde el minuto cero hasta que celebró tus éxitos? ¿Cómo se convirtió en tu aliado? Un mentor se puede convertir en tu aliado precisamente para navegar en este mundo hostil, en este mundo invariable, en este mundo incomprensible. Si tienes un aliado, es mucho más cómodo y más fácil navegar en la incertidumbre. No es lo mismo ir solo a navegar ese mar agitado que ir acompañado. Juntos llegamos más lejos, dice por ahí un proverbio africano. Qué bueno que el mentor sea el aliado. El mentor también no solo cambia tu perspectiva en un mundo cambiante, sino que te presenta con otras personas. Este mentor lo que no conoce te lo hace llegar a través de un nuevo contacto. Te dice, te puedo relacionar con este tema, no lo manejo, pero te presento a Isabel. Isabel sí sabe de finanzas, Isabel sí sabe de ventas. Entonces te va abriendo las puertas a relacionarte con otras personas. Y hay algo muy importante que el mentor también puede hacer contigo, darte feedback. Porque el coach no te da feedback, el coach te devuelve lo que tú le dices. Pero el mentor, como ya te dio estrategias y te dio un paso uno, dos y tres, él te puede decir, lo hiciste muy bien. Aplicaste los pasos, aplicaste la estrategia. Te felicito porque implementaste este plan de acción con la metodología que estudiamos juntos y fuiste más allá. Y sabe entregar un feedback constructivo que te haga seguir creciendo y que puedas ir más adelante venciendo obstáculos con lo aprendido. Y esta palabra es una de mis favoritas. Es difícil conseguir esta traducción al español. El mentor te ayuda a mantenerte accountable, es decir, comprometido con el plan de acción. Te ayuda a mantenerte comprometido con tu aprendizaje, con aplicar el paso uno 2 3 con aplicar esas estrategias. Te ayuda a mantenerte en el camino, ¿ok? Esto en cuanto a la accountable. Y quiero compartirles una herramienta muy especial. Quiero hablarles de Nassim Nicholas Taleb. Él habla de un liderazgo antifrágil. Nassim habla de que debemos entender que la fragilidad, como ya sabemos, es todo aquello que sufre con el paso del tiempo, con los cambios y con cualquier impacto hasta el punto de poder quebrarse. Pero ¿cuál es su término contrario? La no existe en ningún idioma. Podríamos creer que es robusto, se podría creer que es robusto, pero eso es inexacto. La robustez es aquello que soporta el cambio, que recibe estrés, golpes, cambios medioambientales y aún así se mantiene. ¿Cómo nos estamos manteniendo nosotros a pesar de esta adversidad y de este mundo frágil y volátil? Eso no es antifrágil, si lo sería algo que se robustece con el maltrato, que mejora cuanto peor sean las circunstancias. ¿Ustedes se imaginan que nosotros pudiéramos ser mejores en la medida que las circunstancias se empeoran? De esto habla la antifragilidad. Definitivamente saldríamos favorecidos de cualquier crisis, de cualquier ataque o de cualquier cambio profundo. Nassim Taleb usa múltiples ejemplos en este libro para clarificar este concepto.
pero el más conveniente para nosotros sería la hidra, un monstruo mitológico con facultades extraordinarias. Si a la hidra le cortan una de sus cabezas, ya sabemos que volverían a nacer dos en su lugar. Es decir, se crece ante el estrés. ¿Ustedes se imaginan que nosotros, gracias al coaching o al mentoring, pudiéramos crecer a pesar del estrés que nos genera un mundo buca, un mundo Bani? Que nos beneficiáramos con lo aleatorio y que nos fortaleciéramos cuanto más daño recibimos o cuanto más impacto recibimos de estos mundos inestables. En las empresas y en las organizaciones es deseable que ocurra algo similar. Seríamos capaces de vencer adversidades si poseemos capacidad de adaptación, voluntad y ánimo de aprendizaje. Y recuerden que el coaching es un proceso de aprendizaje mediado por un tercero, un aprendizaje de las múltiples enseñanzas que nos conceden las derrotas, derrotas que inevitablemente se suceden en la vida y en la actividad de una empresa. Les quiero recomendar esa lectura, pero también los quiero dejar con Carol Dweck. Carol Dweck, los invito a buscar una charla en TED que se llama The Power of Not Yet, el poder del todavía no. Carol es la que nos habla del concepto de mentalidad fija y de mentalidad de crecimiento. Y ella dice que una mentalidad de crecimiento, una persona con mentalidad de crecimiento es una persona que cree en sus capacidades para modificar, para adaptarse, para incluso si tiene dificultad con alguna de las habilidades, poder mejorarlas. Piensa que con la práctica, estas personas de mentalidad de crecimiento piensan que mediante la práctica podemos mejorar gradualmente. El cambio puede ser fuerte, pero dice Carol, nunca he escuchado a nadie decir que no valió la pena. Indudablemente el mundo Buca, el mundo Bani, trae muchos cambios a nuestras vidas, pero esta mentalidad de crecimiento y esta mentalidad de ser líderes ante frágiles, con ayuda de coaching y con ayuda del mentoring, nosotros podemos convertirnos definitivamente en un ser con más fortaleza, en una organización con más fortaleza, que salga triunfante de esa adversidad. Y no me quiero despedir de ustedes sin compartirles esta frase. Locura. Locura es hacer lo mismo una vez tras otra y esperar resultados diferentes. Si nosotros queremos obtener resultados diferentes de este mundo buca, entonces, ¿cuál es la tarea? ¿A qué te comprometes? ¿Qué quieres hacer diferente? Muchas gracias. Muchas gracias, Betsy, por tu participación. Queremos saber si desean hacerle preguntas, consultas. Ella está acá para ayudarnos. Pueden hacerla a través del chat. Ahí hay una pregunta. En tu experiencia, ¿qué debemos aprender los hombres de las mujeres y viceversa en un escenario que además cada vez es más inclusivo e igualitario, principalmente en el temas de género? Ese Segundo Muñoz. Gracias, segundo. Qué bonita pregunta. Como seres humanos, independientemente de nuestro género, tenemos tanto que dar. Te podría decir la paciencia de las mujeres, pero yo he conocido hombres muy pacientes. Te podría decir la resiliencia y la fortaleza de las mujeres ante la adversidad, pero también he conocido muchos hombres resilientes y fuertes. Pienso que juntos podemos explorar nuestras fortalezas, nuestras habilidades y aprender el uno del otro. Gracias a la pandemia, yo aprendí de mi pareja y de otros hombres a mi alrededor que podíamos hacer un fabuloso trabajo en equipo, pero necesitamos tener la voluntad, querer hacerlo, querer aprender del otro, para estar abiertos y descubrir que el otro es tan fuerte como yo, que el otro tiene tanta paciencia como yo, que el otro me complementa. Yo de repente no soy muy buena para el análisis numérico, pero el que está a mi lado sí. Y si yo me doy permiso de descubrir cuál es tu talento, puedo entender que, oye, tú eres bueno para los números. Y me doy cuenta que a él le hace falta una habilidad en comunicación y yo soy buena en comunicación. Entonces,
¿Por qué no abrirnos y estar dispuestos a aprender del talento del otro y a descubrir, escuchemos, observar, ser mejores observadores para descubrir cuál es tu talento y para ofrecerte mi talento? Muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Consulta. Al parecer no. Muchas gracias,